Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con otra temporada de nuestro podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez, me acompaña como siempre Guarion Padilla Martí, que es la que voy. Que es la calle Esteban, nuestro podcast. Las repetido. Y tenemos al Titus, que es la que tú. Saludos, nada, todo bien, feliz de otro año, a ver si es menos mierda que el 2025, aunque pues, por lo que veo, ¿verdad? Pues creo que arrancó Sí, a galope, como a galope. como decía el comandante Hugo Chávez. Ganó, pues. Este pasado 3 de enero del 2026, las fuerzas militares de los Estados Unidos secuestró al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Yo creo que es el primer nombre que digo con apellidos y todo en este podcast, que digo bien de la primera. Que lo dice. Sin mezclar ni turbarte ni nada. Nuestra primera nota al calce ya la grabamos en Villa Julita y me equivoqué también. Le Que gracias, ¿verdad? Todos los que se Gracias. dieron, pues, no pensaba que tanta gente pues iba como que a asomarse allí, así que saludos a todos los que dieron la vuelta. Saludos. Hubo gente que estuvo de episodio, gente que entraba y salía, porque pues el espacio era pequeño, pero como quiera siempre hubo audiencia sentada presente, así que era un episodio chévere que yo sé que a todo el mundo le gusta cuando lo vea, se tocaron temas distintos, Sí. ¿verdad? Con los invitados que hubieron y yo por lo menos, era un episodio que pudo fácilmente durar 3 horas, Sí, así que pues, yo creo que debemos repetir Sí, con Gary y con y Perla con Blanco. Perla. que fueron los, Sí. ¿verdad? Los invitados y con el señor Jorge también es Sí. otra Jorge noticia. Colón Ortiz, del Instituto de Cultura. Además, agradecerle a Andrea Cruz y a Omi por el espacio y la oportunidad que nos dieron de poder grabar nuestro podcast allí. Sí, escenario bonito, les recomiendo, ¿verdad? Que Ujú. sigan a la página de Villa Julita, tremendo proyecto de conservación y preservación, ¿verdad? De una casa histórica. Nos explicaron allí veraniego, luego van a escuchar un poco mejor, ¿verdad? De qué se trata y cómo fue que ese Sí. tipo de residencia se creó. Pero muy bonito y pues tanto Andrea como mí pues están a cargo del proyecto cultural y pues hacen actividades recurrentes, entiendo que más o menos como una vez al mes, ¿verdad? Tratan de Sí. hacer actividades, así que síganlos en las redes, estén pendientes en la página para que Y puedan darse la y vueltita, es bien bonito el sitio. pendiente para cuando volvamos para allá. Exacto. Porque en verdad Exactamente. me gustó la experiencia. Anyway, secuestraron al presidente Nicolás Maduro, porque eso fue un secuestro. Y, mano, yo creo que el mero hecho, el mero atrevimiento ha dejado al mundo en shock, a la vez que no nos sorprende para nada. En una época en la que Estados Unidos está tratando de, entre comillas, volver a la senda antigua, de ser un poder imperialista, expansionista dentro de su hemisferio, pero ya de una manera explícita, entrando, no haciendo meramente sabotaje, sino entrando a un país, secuestrando primer mandatario de ese país, a la vez que está amenazando con anexar territorios que pertenecen a países europeos. Una cosa que es una locura. Pero como siempre, nosotros en plan de contingencia tratamos de presentar estos sucesos desde una vía histórica, ¿verdad? Desde la disciplina de la historia. Y por lo tanto, estos sucesos no salen de la nada, no vienen de la nada. Y yo creo que es muy importante, ¿verdad? Situar lo que sucedió el 3 de enero desde esa mirada histórica, porque primero, pues esto es una continuidad histórica de un proceso mucho más amplio, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que en algún momento fue el Colorado Roosevelt, ¿verdad? Que hoy día es básicamente el Colorado Trump, que es una extensión de lo que en su momento fue la llamada doctrina Monroe. Casi nunca pensamos a Puerto Rico como parte de ese entramado eh, de intervenciones y de invasiones que se dio en el Caribe a principios del siglo XX. Principalmente porque en el caso de Puerto Rico, la invasión hacia Puerto Rico se da justo en el contexto de la Guerra Hispanoamericana de 1898 y Puerto Rico no necesariamente era, al menos lo que sabemos, ¿verdad? De almirantes como Alfred T. Mahan, inicialmente una pieza a considerar clave
dentro de la disputa que había con el viejo imperio y decadente imperio español y su presencia en el Caribe, que se limitaba a Cuba y a Puerto Rico. Eh, pero hubo la oportunidad en un momento de expansión de los Estados Unidos hacia el Caribe, que tenía ya proyectada también, porque esto es importante, la invasión a Puerto Rico no se puede desligar de la construcción del Canal de Panamá. Y esto es importante porque vamos a ver que con la invasión a Puerto Rico y por consiguiente también la convertir básicamente a Cuba en una neocolonia, mientras a Puerto Rico se le retuvo como colonia hasta la actualidad. A Cuba se le impuso una enmienda en su constitución que se conoció como la enmienda Platt, en la que Estados Unidos se sirvió con la cuchara grande con amplias prerrogativas. Y fue precisamente la enmienda Platt una de las causas que llevaría eventualmente, ¿verdad?, al triunfo de la Revolución Cubana en 1959, como parte, ¿verdad?, de una declaratoria de soberanía. Menciono eso, ¿verdad? Porque a lo largo del siglo XX, desde bien al principio, hubo una serie de intervenciones de parte de la Marina de los Estados Unidos de América en el Caribe. Y una de esas primeras intervenciones fue precisamente en Venezuela, en el lago de Maracaibo, que es uno de los mayores depósitos de petróleo y que ya en ese entonces se perfilaba como tal. Y es que entre 1902 y 1903 hubo un bloqueo o un intento de bloquear esa zona por parte de varias potencias europeas, entre ellas, y no nos debe sorprender que son los piratas de siempre, los británicos, los alemanes, incluso, ¿verdad? Los italianos. Estados Unidos obviamente invocó la doctrina Monroe diciendo, pues mira, no, yo no voy a permitir que ninguna potencia europea intervenga en mi hemisferio, así que yo declaro que este hemisferio es parte mío, ¿verdad? O es nuestro hemisferio, como precisamente acaba de decir Donald Trump en estos días, diciendo que el hemisferio occidental es mi hemisferio, ¿verdad? Yo creo que Eh, fue el Departamento de Estado, el o cuál, Departamento de Estado. ahora el gobierno se comunica publicando memes diciendo el Ujú, hemisferio es nuestro. Y esto es me llama, nuestro. anterior a todo eso, Guarionox. Yo creo que hemos mencionado anteriormente en este podcast, hay una anécdota bien interesante sobre una intentona que se hizo en Vieques por parte de un francés, un aventurero francés de apellido Ducodray, que Vieques en aquel momento para el mundo anglo se conocía como Crab Island. Ujú, Hubo un intento de revolución de establecer la República de Borinquen o de Boriqué y fue un fracaso, ¿verdad? Los detectaron, apresaron a este francés Ducodray y aparentemente habían ciudadanos estadounidenses, ¿verdad? Voluntarios estadounidenses en la conspiración. Eso le buscó, no sé si fue a John Quincy Adams, uno de los primeros líos de diplomacia, ¿verdad? De caminar en un campo minado en un momento donde Estados Unidos todavía estaba relativamente débil. Y lo que se hizo fue que se negó participación alguna del gobierno estadounidense en la empresa, pero lo que se rumoraba era que Estados Unidos ni rechazó ni apoyó la empresa, por lo que si hubiera sido exitosa la misión de Duoco Drive, Estados Unidos hubiera anexado mismo la isla de Vieques ujú. y hubiera usado de carbonera, lo hubiera usado bueno, no de Que ese era carbonera. el propósito de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Sabes? La intención detrás de la invasión a Puerto Rico era que necesitaban puertos carboneros, ¿verdad? Porque ya se vislumbraba la construcción del Canal de Panamá, que los franceses la habían iniciado, ¿verdad? Pero que se habían ido a quiebra y que Estados Unidos básicamente le robó ese territorio a Colombia y fomentó que los pobladores de lo que es hoy Panamá, ¿verdad? Buscaran la independencia y básicamente pues creó otra colonia, ¿verdad? Eh, que también paradójicamente uno de sus presidentes en la década de los 90 pues pasó por algo bien parecido a lo que pasó Maduro el 3 de enero y de hecho fue en diciembre en el caso de Torrijos de Noriega, perdón, en Panamá. Pero es importante el asunto este de las continuidades históricas, ¿verdad? Porque desde 1904 se comienza entonces a formular la llamado Colorario Roosevelt,
en el que Estados Unidos, pues básicamente se arroga el derecho de intervenir preventivamente en países inestables. Y la doctrina Monroe se convierte ya no en una política defensiva, sino en una política policial, ¿verdad? Entonces la soberanía de los países latinoamericanos quedó entonces condicionada a la disciplina financiera y política. A Dominicana se le intervino la aduana básicamente, ¿verdad? Y por mucho tiempo Estados Unidos se agenció el control de la aduana dominicana a cambio de poder pagar la deuda externa. Y eso también sucedió en Centroamérica, sucedió también en Haití. Y eso es importante, ¿verdad? Porque es básicamente algo similar a lo que está ocurriendo hoy, ¿verdad? En Venezuela. El petróleo, obviamente, pues ha sido central en la historia venezolana. Yo diría que es como algo maldito, en el sentido de que todo el mundo está buscando petróleo. Entonces, yo creo que eso es importante que lo pongamos en perspectiva, ¿verdad? Porque Venezuela tiene una importancia inusitada en términos de la producción petrolera, que muchas veces pues, pasa desapercibida. Y Venezuela fue uno de los fundadores, ¿verdad? Voy aquí a poner un mapita eh, de la importancia en términos, ¿verdad? De lo que significa hoy este, ese petróleo. Con la fundación de los países exportadores de petróleo, de la OPEP, en la década de los 60, pues Venezuela tiene una ficha de negociación importantísima en la región, que obviamente pues uno de los principales aliados fue precisamente Estados Unidos, buscando tener ese control. Pero el petróleo en Venezuela pues era un petróleo que estaba en manos de privadas, nunca estuvo nacionalizado, y no fue hasta la década de los 70, y no fue precisamente el gobierno de Chávez, sino el gobierno de Carlos Andrés, el que nacionalizó el petróleo de forma armoniosa. eh, y una de las grandes disputas por el petróleo, ¿cuál ha sido? El petrodólar, ¿verdad? El petróleo venezolano, de hecho, se traía a Puerto Rico, se traía a la Corco. Era un petróleo pesado. Y una de las grandes disputas que hay en el mundo actualmente, ¿verdad? Es la financiación que se da con el dólar, ¿verdad? Particularmente con la ficha de tranque, que significaría utilizar otro tipo de moneda como puede ser el patrón oro, o como pudiera ser, ¿verdad? Los rublos, como puede ser el chuan. Menciono eso, ¿verdad? Porque una de las cosas que se mencionó desde el inicio con el operativo en Venezuela, que comenzó tan pronto Donald Trump llegó a la presidencia, era la insistencia de que Venezuela era una amenaza por la producción de droga, ¿verdad? De narcóticos. Cosa que obviamente pues demostró el ser que no era cierto. Eh, Mira, a ver, vamos a ver. que una de las grandes excusas que dio Estados Unidos era Ahora sí. que Venezuela era uno de los mayores productores de cocaína, ¿verdad? Y que buena parte de la cocaína que llegaba a los Estados Unidos estaba llegando precisamente de Venezuela. Cuando todos los informes, y nosotros lo hemos dicho aquí en otros podcasts, dicen todo lo contrario, que la ruta principal de la cocaína es precisamente por el Pacífico, ¿verdad? Que viene de Sudamérica, de lugares como Colombia, Ecuador, Perú y hasta Bolivia, y que no necesariamente es Venezuela. Venezuela ocupa un lugar secundario en términos del tráfico mundial de cocaína. Sin embargo, se esbozó desde bien temprano en la primera administración de Donald Trump, 2019, la existencia de un cártel llamado el Cártel de los Soles. Y se estuvo creando todo un consenso de que ese cártel de los soles estaba dominado por la cúpula del gobierno venezolano, bajo la dirección de Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, y por consiguiente, ¿verdad? Nicolás Maduro Morro. Y eso obviamente pues se quedó en evidencia que después de este operativo militar para secuestrar al presidente Maduro, pues evidentemente era falso. Bueno, Alex, Eh, sí. algo que estoy notando, en estas rutas que estamos viendo, la cantidad de cocaína incautada por país es más alta en República Dominicana y Ujú. Venezuela.
y fíjate todo el servilismo que ha mostrado República Dominicana ante esta nueva situación, este despliegue de tropas en el Caribe, ¿verdad? Y fueron clave e instrumental, tanto República Dominicana como Puerto Rico, en, Sí. el, en llevar a cabo este operativo de secuestro. O sea, no sé, no lo sé, Rick, como que me parece un poquito extraño, un poquito extraño. Y más cuando se ha sabido dentro de las últimas décadas, se han vinculado militares de alto rango en República Dominicana con el trasiego de drogas, principalmente la cocaína. Ahí hay que echarle un ojo a eso, ¿verdad? No, y recuerdo que de hecho aquí también entre República Dominicana y Puerto Rico, que estaba también lo que corría Junior Cápsula, Ah, claro. Eso, imperio todo un Morri. imperio que había y era eso Sí, mismo, que se movían que también ha habido ese tránsito entre RD y Puerto Rico, claro. también en el caso de la reportera, ¿verdad? O comunicadora, pues no recuerdo si ella era Laura Hernández. Laura Laura Hernández, Hernández, tú dices. obvio, que pasó años encarcelada también en la República Dominicana, pero también habla de ese tráfico entre Puerto Rico y RD en el Caribe Son que lugares altamente intervenidos en todos sus aspectos por los Estados Unidos. sí, que tienen que se supone que tienen allí en Cabo Rojo está todavía, ¿verdad? El radar aquel. El radar ¿cómo es que se llama? El aerostato está en Laja. Aerostato, el Laja, por eso que parte Sí. de cubrir, ¿verdad? Esa zona del suroeste, el canal de la Mona, toda esa área que es como tal siempre ha sido del tráfico. Esta es de que hasta la infraestructura militar la que está Sí, ahora. porque de hecho estuvieron toda la administración, la primera administración de Donald Trump, la administración de Joe Biden, que continuó más o menos la misma línea de acechar al gobierno de Maduro y responsabilizando por el narcotráfico, pero obviamente el tono aumentó con la llegada de Donald Trump. Y yo creo que tenemos que discutir un poco, ¿verdad? ¿Qué realmente es lo que está detrás de todo este tono violento que asumió Donald Trump desde que asumió la presidencia respecto a Venezuela y respecto al supuesto cartel de los soles? Porque también lo estamos viendo en otro contexto que es un poco distinto, aunque más o menos con unas particularidades similares, que es el caso de Groenlandia. Pero menciono eso, ¿verdad? Porque primero, ¿qué rol ocupó Puerto Rico en todo este proceso de invadir el territorio venezolano y secuestrar al presidente? Pues es que es central. Eh, Como hemos visto durante los pasados meses, la infraestructura militar que existe en Puerto Rico no dejó de existir porque se fuera la Marina a principios del 2000, tanto de Vieques como de Ceiba, sino que al contrario dejó claro de que mucha de esa infraestructura estaba en óptimas condiciones para, en caso de alguna necesidad, volver a utilizarla. Pero también se utilizaron otras instalaciones militares, ¿verdad? Como la desaparecida base Raimi en Aguadilla, donde se utilizaron las instalaciones aeroportuarias, igual en Mercedita en Ponce. Y fue precisamente tanto de Mercedita como de Raimi y Ceiba, desde donde salieron los aviones que hicieron los operativos en Venezuela, tanto de drones como aviones de recarga, de reabastecimiento en vuelo, helicópteros y los famosos F-35 que estaban estacionados en Ceiba. También, como decía Esteban, el gobierno dominicano prestó básicamente instalaciones militares en Santo Domingo, así como el Aeropuerto Internacional de las Américas, como base también para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No nos podemos olvidar de Guantánamo, que son las instalaciones por excelencia que mantiene todavía hoy el Navy en suelo cubano, a pesar del reclamo desde 1959 del cese del uso del territorio cubano como una base y como una cárcel por parte de los Estados Unidos. Tampoco nos podemos olvidar de El Salvador, que ha ocupado también un lugar importante en los últimos tiempos con el gobierno de Nayib Bukele. Y tampoco podemos pasar desapercibido que Honduras, a pesar de tener un gobierno autoproclamado de izquierda, pues también hay una presencia militar de los Estados Unidos importante. Hay otros actores, ¿verdad? Que son los países que están al norte de Venezuela, ¿verdad? Bonaire y Aruba, pertenecientes principalmente a Países Bajos, y también la presencia francesa en el Caribe, que no se puede descartar de la colaboración y la facilitación que le dieron al gobierno de los Estados Unidos para llevar a cabo el operativo. Tampoco nos podemos olvidar de Trinidad y Tobago,
eh, que está básicamente al noreste de Venezuela, que prestó sus instalaciones aeroportuarias, así como su geografía, ¿verdad? Para facilitarle el trabajo a los Estados Unidos en el secuestro hacia el presidente Nicolás Maduro. Mira, yo creo que también este, mencionar que esta situación que se da en Venezuela, eh, crea un precedente, ¿verdad? Bien cabrón en el sentido de que este orden liberal que supuestamente se había creado en 1945, después Oh, sí. de la Segunda Guerra Ujú. Mundial, se ha venido abajo. Sí. Primero, evidentemente, con Palestina, no nos podemos olvidar de Palestina porque todavía sigue un genocidio allí que se está llevando a cabo, ¿verdad? Por las fuerzas sionistas, con la impunidad absoluta y la complicidad de todos los países del mundo, porque nadie ha ido allí con una fuerza mayor a detener al gobierno de Netanyahu. De hecho, no sé si vieron que un juez que estaba investigando eh, los casos de corrupción Sí, murió misteriosamente, como mueren alguna gente en Rusia cuando están investigando o están llevando o son detractores de Putin, ¿verdad? Que mueren en accidentes o se suicidan. Pues algo así similar, ¿verdad? Parece que es el un TVRI operativo en por excelencia de Aplicadito. la Mossad. Exacto. O bueno, o como cuando te meten en una prisión en los Estados Unidos por tener datos de que medio mundo en el gobierno Y es te un llevan a P2 Guantánamo. o te suicidan en una Ujú, cárcel en los Estados Ujú. Unidos dentro de 30 días. exactamente. Entonces, yo quería hablar un poco, ¿verdad? Porque se ha dicho mucho que Estados Unidos, al principio de su narrativa, enfocó el asunto de Venezuela sobre un asunto del narcotráfico, a pesar de que la gente sigue muriendo de drogadicción en los Estados Unidos, que hay un problema de salud pública serio y que no se ve como tal. Que el problema del fentanilo, que es real, no Sí, viene de Venezuela, ¿verdad? Viene principalmente por la frontera mexicana, pero el problema no es que venga el fentanilo por el territorio mexicano o que llegue cocaína por el territorio mexicano. el El consumo, problema principal es el de consumo. el consumo. Y si tienes gente que está consumiendo, ¿verdad? Pues va a haber droga suficiente. Pero en diciembre, la narrativa de Donald Trump fue cambiando ya del asunto de las drogas por algo bastante común, ¿verdad? En los Estados Unidos, que es que le interesaba un recurso que provee este país, que es el petróleo. Ujú. Y yo recuerdo haber visto unas intervenciones de Maduro con este señor dominicano, ahora se me escapa el nombre, dando un recorrido en su jipeta por Caracas y hablando de que estaban en negociaciones con los Estados Unidos para la venta de petróleo, porque Chevron, que es una compañía petrolera, pues mantiene relaciones con Venezuela y que le iban a Inclusive vender, ¿verdad? Ah, meses antes, en el año pasado, meses, muchos meses antes, se había anunciado con bombos y platillos que se había estabilizado la situación diplomática Pues, entre Venezuela y los Estados Unidos, exacto. precisamente porque le habían otorgado contratos a compañías estadounidenses, principalmente unas compañías, yo creo que en Texas o algo así, para el uso de terrenos venezolanos para minar petróleo, o sea, para sacar petróleo del suelo. Y todo el mundo pensaba, bueno, se tranquilizó la situación. Inclusive la cobertura mediática en torno a Venezuela se tranquilizó bastante. Vimos imágenes, cosas que casi nunca se ven aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Porque aquí lo que nos llega es bien filtrado desde los Estados Unidos, o prensa que está en contra del chavismo. Vimos imágenes de supermercados llenos de alimentos y qué sé yo qué rayo, como que aquí eh, Sí. y de momento, más o menos de noviembre para acá, todo se fue a la mierda, por así decirlo. Y eso es un aspecto bien importante que hay que tocar aquí. Y ¿Y lo por qué hablamos, se fue la mierda? Vamos ahí porque, por claro, ejemplo, mencionamos un poco que en la década de los 70 se nacionalizó el petróleo en Venezuela y esta es la época en la que Washington básicamente hizo un acuerdo con Arabia Saudita después del embargo petrolero, recuerdan, ujú, al que se hizo de hecho en represalia, ¿verdad? Lo que estaba llevando a cabo Israel sobre el pueblo palestino. Y se creó entonces el engranaje del llamado petrodólar, ¿verdad? Es decir, este sistema en el que el dólar iba a ser básicamente la moneda de cambio por el petróleo. Y este sistema pues permitió a Estados Unidos financiar sus déficits crónicos y convertir su moneda en un arma básicamente geopolítica. Entonces,
¿qué es lo que sucede con el dólar? Pues que el dólar pues, permite sancionar, bloquear y asfixiar economías, ¿verdad? Enteras sin disparar un solo tiro. Y eso es lo que ha sucedido en Latinoamérica y es lo que ha sucedido en el mundo. Y tras la nacionalización del petróleo venezolano, ese dominio del dólar no cambió, al contrario, se profundizó. Así que el verdadero motivo de la intervención, primero, hay que pensar en lo siguiente. En el 2002 hubo un intento de golpe de Estado en Venezuela, que fue un fracaso, y que por consiguiente llevó a un proceso de expropiaciones de varias compañías petroleras, entre ellas ExxonMobil, Phillips, Chevron, ¿verdad? Eh, pero realmente eso no trastocó del todo esa bonanza del petrodólar, ¿verdad? Porque Venezuela siguió generando ingresos grandísimos, ¿verdad? Producto de la venta de petróleo. Lo que realmente cambió es que en el 2024 se comenzó a cuestionar ese patrón del dólar por parte del gobierno venezolano. Y les voy a decir por qué. Porque uno de los principales compradores de petróleo de Venezuela no es Estados Unidos, es China. Sí. ¿Y cómo China paga? No pagan dólares, Ujú. pagan Pañales. yuan. Y Está, obviamente, esto hay que enmarcarlo dentro de la visión más amplia del BRICS, que obviamente también están disputando desde hace mucho tiempo la hegemonía del dólar. Y yo creo que eso es central, ¿verdad? Para poder entender los deseos de Estados Unidos de poder destruir por completo todo este aparato y de comprar. Porque Estados Unidos está con una narrativa pública de decir, no, nosotros vamos a quedarnos con el petróleo, pero realmente le está comprando el petróleo al gobierno de Venezuela a través de la empresa PDVSA, Petróleos de Venezuela. Y de hecho, habían negociaciones abiertas desde, como decía Esteban, desde antes de la invasión que llevó Estados Unidos, y tan pronto se llevó a cabo el secuestro de Nicolás Maduro, continuaron estas negociaciones al punto de que ayer mismo 7 de enero, la compañía de petróleos de Venezuela anunció unos acuerdos para la venta de ese petróleo a los Estados Unidos, ¿verdad? A compañías estadounidenses. Así que eso por un lado me parece que es interesante, eh, ex. Y va, porque cuando varios países intentaron modificar las reglas monetarias del comercio petrolero, la respuesta fue una militar. Y yo les pongo un ejemplo, Libia, Irak. Sí, Dos ejemplos claros. ¿Y qué pasó tanto en Libia como en Irak? ¿Existen como país hoy? no, a duras penas. Desaparecieron del mapa. y, y añado a eso que tampoco, ¿verdad? Algo que no se menciona en la discusión popular, ¿verdad? O mainstream, es que el 2025 pasa también, coincide con que ha sido el peor año del dólar y ha perdido sobre un 9 o un 11% su valor. La peor declive del dólar desde 1973. Justo que fue exactamente para el mismo tiempo que, si mal no recuerdo, me corrían, coincide también con la crisis petrolera, que entonces ahí fue que Kissinger terminó yendo a Arabia Saudita y entonces ahí fue que hicieron entonces OPEC, los de petróleo allá en Arabia Saudita, y entonces cementaron, ¿verdad?, lo que es el petrodólar, y cuando vienes a ver coincide justo con que este año es que BRICS-Pay lanza el sistema retando, ¿verdad?, como dice, bueno, la hegemonía del dólar, y con estos países como Brasil, Rusia, China, India, Suráfrica, hasta antes que llegara Milei, Argentina sonaba que iba a entrar, Venezuela también iba a ser uno de los que iba a entrar, y hay varios países, ¿verdad?, que quieren también entrar, pero esto iba a cambiar completamente el juego por eso mismo, porque Yo creo que, no tener que pagar en dólares exacto. automáticamente es como que ese es como tal el verdadero, como se dice, el man behind the curtain. Este es el verdadero fin, más allá de que no Sí, solamente es comprar, ¿verdad?, el petróleo o asegurarnos, ¿verdad?, de que porque el petróleo, de hecho, el petróleo de Venezuela se critica mucho, que es un petróleo sucio, ¿sabes? Como que es un crudo Pesado, sí. pesado, difícil de refinar. Y en el caso ya también hay repercusiones, ya dicen que eso lo van a mover en Texas, en Luisiana, que es bien contaminante también refinarlo. Y obviamente, pues, esas refinerías, pues, probablemente por donde siempre van a estar es en estados pobres de Estados Unidos, claro. claro está, ¿verdad? Es una Pues aquí reacción, en ¿verdad?, en Puerto cadena. Rico, Y aquí en Puerto Rico, cuando estaba la Colco, Radio también se Reviva refinaba. la Corpus. Ujú. Mira, yo creo que esto en parte es gracioso porque esta acción básicamente nos confirma que Estados Unidos está aceptando que
surge cada vez más en el panorama un mundo multipolar. Y estos son como unos zarpazos Ujú. tratando Ujú. de prevenir eso. ¿Y qué significa un mundo multipolar? No solamente un mundo en el que pues sean varias potencias, ninguna tenga primacía completamente, sino que es un mundo en el que las naciones pueden hacer comercio, ¿verdad? Que es con lo que están obsesionados los capitalistas y la gente, ¿verdad? Que lo que mueve el mundo del comercio. Pues mira, señores, se va a poder hacer comercio fuera de la influencia económica, no sé si militar, ¿verdad? Como estamos viendo, parece que todavía falta para eso, de los Estados Unidos de América. Y yo creo que Es un sí, es intento un de intento. Estados Unidos de mantenerse, ¿verdad?, al mando y frenar la transición hacia un nuevo orden internacional, en lo que los Yo, estados más quiero periféricos yo creo que más o dispongan de menos mayor margen. por la voladura del Nord Stream, Ujú. ¿verdad? Y ahí cortó, fue un golpe a Rusia y ahora entonces cerrar ese mercado, cerrar esa puerta, ese acceso a recursos a China, ¿verdad? Y al comercio con China, pues también lo veo como parte de la misma estrategia. Irónicamente, la manera en la que, he visto varios argumentos, ¿verdad? Señalando esto, de qué manera accedió Estados Unidos a estos mercados, pues con violencia y con fuerza. ¿De qué manera estaban cediendo Rusia y China a estos tipos de mercados? Pues con tratados comerciales. Rusia en ningún momento secuestró a ningún líder venezolano, no invadió. Estaba viendo muchos talking points de que no, Rusia y China tenían invadido Venezuela. Bueno, perdóname, yo no vi bases militares rusas. Sí. Bueno, y otra Y sí cosa es verdad que había interesante, asesoría Esteban. técnica, hubo asesoría técnica por parte de Rusia al gobierno venezolano, pero cualquier intercambio que tenían China o Rusia con el gobierno venezolano era con tratados comerciales, no era a fuerza de invasión poniendo y quitando ese. No, y hubo intercambio, o sea, que la Importante que se lo gente digan al niño genio. se ha creado se ha creado una narrativa de que, mala mía, se ha creado una narrativa, ya me van a regañar en los comentarios. Se ha creado una narrativa de que China y Rusia les robaban el petróleo. Mira, Exacto. no, un intercambio comercial como cualquier país. Intercambio. Entonces, ¿qué sucede? Vaya, ¿esto no es acaso una enorme y masiva intervención del Estado para facilitar los accesos a un comercio? Yo pensaba que el Ujú. capitalismo, sí, que era mercado, mercado, mercado. Entonces, claro, ¿cómo tú te abres espacio en esos mercados según la doctrina de los Estados Unidos? Pues como lo dijo Roosevelt, hablarlo bonito y en caso, pues tienes el garrote. Y acabamos de ver el garrote en acción. Yo quería entrar, en esto hablamos un poco con Gary Gutiérrez y con Perla Franco, allá en Ay Bonito, sobre el aspecto mediático de, de todo este meollo, de esta pendejada que acaba de salir. Bueno, empecemos por el caso de Puerto Rico, porque A a Puerto Rico. nivel local, aquí se ha utilizado la situación con Venezuela, obviamente como una herramienta política de ventajería, donde ha caído mucha gente, o sea, en boberías, ¿verdad? Le han puesto trampas y gente que ha caído ahí clave ha sido Juan Dalmao, el PIB entero ha caído en esa narrativa, ¿verdad? No ha podido ni siquiera disputar o crear, ¿verdad? Una contranarrativa y ha sido buscado, a mi juicio. Porque había formas de poder contestar, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo y cada vez que entrevistan a un líder del PIB, yo pienso que la cagan más respecto al tema, ¿verdad? Y no toman una posición, toman una posición extremadamente liberal y blandengue. Medios como Noticel y Jugando Pelota Dura, ¿verdad? Por ahí yo estaba viendo los otros días a Ferdinand Pérez. Yo pensaba que estaba del otro lado, pero está por acá. Y Ferdinand Pérez decía que cómo era posible que Nicolás Maduro estuviera pagando un abogado. Y alguien tuvo que hacerle incluso una lección básicamente de cómo funciona el Tribunal Federal. Ferdinand Pérez, ¿verdad? Que han creado toda esta idea totalmente desconectada, porque claro, las miradas que se hacen a Puerto Rico sobre lo que está sucediendo en Venezuela siempre parten de una supuesta superioridad moral, política, etcétera. Incluso yo veía en estos días a Carmelo Ríos decir que ellos estaban a la disposición de poder dirigir una transición en Venezuela. O sea, ustedes han visto. Eso tiene que ser por joder, eso tiene que ser, o sea, eso es un Mira, es troleo, Puerto Rico, cabrones, con es un 3.5 troleo. millones de habitantes y esto está jodidamente mal administrado. Imagínate al PNP dirigiendo un país como Venezuela, los casos de corrupción, ¿sabes?
que van a ver son Es, una bobería lo que está pasando ahora. perdóname, pero irónicamente, Carmelo Ríos hizo un llamado a recordar el lustro de gloria que tuvo el Partido Popular Democrático como esa herramienta intervencionista y intermediaria entre el Ujú. gobierno de los Estados Unidos y otros países latinoamericanos que harto hemos conocido y hemos discutido en este espacio. Luis Muñoz Marín, como esa persona que ayudaría con apoyo técnico desde instituciones como el Punto Cuarto, con sus relaciones internacionales con líderes latinoamericanos, expertise de puertorriqueños entrenados por los Estados Unidos, inclusive instituciones como la Universidad de Puerto Rico brindarían apoyo para la administración de ese nuevo orden mundial de la posguerra que le tocó, dentro del que le tocó gobernar a Muñoz Marín, ¿verdad? Desde los 40 y 50 en adelante. Carmelo Ríos, un PNP, dando odas al Estado Libre Asociado. Y recuerdo, habíamos discutido con Herrero y con Lebrón en el espacio de los martes de contingencia, que pueden escuchar los martes por Radio Isla, sobre cómo el Partido Popular se encontraba en una encrucijada de presentarse ante el gobierno de los Estados Unidos y decirle, mira, nosotros presentamos este o aquel uso del ELA o este o aquel futuro para el Partido Popular Democrático en torno a nuestra doctrina y lo que está sucediendo en las misiones de Estados Unidos en América Latina. Pablo José no ha hecho eso. No ha trazado un futuro para el Partido Popular Democrático en el contexto político regional en el que estamos. Y Carmelo Ríos, abriendo la boca para decir una estupidez, acaba de ofrecerse para ser el sustituto de Luis Muñoz Marín, digo yo. Como le, oye, O quizás tengo que ponerme el sombrero de aluminio. Pero es que eso, Pic Muñozismo, Pic Morales Carrión, el hombre del Departamento de Estado en Washington. Carmelo Ríos se ofreció para administrar desde una colonia un país entero, un partido político que no ha sabido administrar ni una fila de comedores. Eso es una ridiculez. Pero ¿sabes qué? Respect. Y Porque por ahí tenemos Ni también Pablo José se atrevió, no, a revivir el ELA más de lo que Carmelo Ríos se acaba de ofrecer. Y la época de supuesta gloria del ELA. además de que Pablo José también básicamente siguió el consenso generalizado del Partido Demócrata de cuestionar ligeramente o superficialmente la invasión que llevó a cabo Estados Unidos, ¿verdad? Y siguió con la misma narrativa. Y esto es importante, ¿verdad? Porque las narrativas son cambiantes. Y en Puerto Rico todo llega tarde, lo que son las discusiones de noticias, incluso teóricas y académicas, todo llega bien tarde, siempre estamos atrás. Y una de esas discusiones que llegó tarde es que por mucho tiempo se estuvo sosteniendo por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que Maduro era el dirigente del Cartel de los Soles. Sí. Eh, el día 3, Maduro fue secuestrado en Venezuela. Y el día 5, precisamente el día en el que se conmemoraba el intento de golpe de Estado que quería llevar a cabo Donald Trump en el Congreso de los Estados Unidos, Maduro tuvo que testificar en la corte en Nueva York. nos jodió el Día de Reyes, fue el 6. Sí. Ujú. Ahora January 6, ahora es la miel, nos jodió los Reyes acá. Mira, aquí tengo el titular aquí también para que lo... Exactamente. Y pues entonces pues Maduro pues básicamente se presenta y el Departamento de Justicia tuvo que entonces recoger vela y decir, mira, ¿sabes qué? El Cartel de los Soles no existe. Pero entonces, mira, la DEA, al igual que la Guardia Costanera, hace operativos militarizados del law enforcement fuera de la frontera de los Estados Unidos. Sí, pues Si esa es la policía del mundo. Exacto. Si Ujú. esto fue un operativo de law enforcement, porque supuestamente había una recompensa sobre la cabeza de Nicolás Maduro como el líder del cartel de los soles, se lo llevan por ser el líder del cartel de los soles. Ahora el Departamento de Justicia está dejando atrás la narrativa del liderato de Maduro como del cartel de los soles, pues entonces ¿sobre qué se van a sostener? Digo, yo no sé nada de derecho Yo internacional ni nada de esta tampoco. mierda. El derecho internacional vale una pinga en estos momentos porque Es una mierda, eso no se lo existe. han El pasado. derecho internacional es nada, como estaba Pues el mencionando derecho ahorita. internacional son las armas nucleares que puedas Unas tener, por eso armas es que nadie se nucleares metió en que Corea del tiene Norte. Kim Jong-un. Warionex. No, es ilegal. Esta es una acción ilegal. Mira, la legalidad ya nos hemos percatado. Ya hace tiempo teníamos que percatarnos que la legalidad e ilegalidad
descansa en el poder, y es en el poder de tú actuar sin Quien repercusión lo pueda ejercer. alguna. Quien lo pueda agenciar. Israel se agencia ese poder masacrando niños, mujeres, viejos, comunidades completas, hasta combatientes, no me Bueno, importa. al punto de que Combatientes, Netanyahu utiliza el espacio aéreo de países europeos que están pidiendo la captura de Netanyahu y no pasa nada. exacto, y no pasa Ah, nada. pero llega a ser Maduro, le hacen la vida imposible, le tumbaban el El avión. el Bueno, lo derecho dijo, internacional es nada, es la habilidad de tú poder ejercer el poder sin repercusión. Es Y lo que hemos visto ahorita con Israel y lo que vimos ahora con Donald Trump. me cortaron una línea, pero lo que iba a mencionar es que mucha gente estaba esperando, Discúlpame. ¿no? Que dónde está Rusia. ¿Qué se supone que haga Rusia? Ajá. A la gente ingenua si pensaba que Rusia iba a responder, ¿por qué tiene que responder Rusia? ¿Y por Esta qué no es la tenemos que crisis de esperar los una misiles que queremos. respuesta? Exacto. ¿Y por qué tenemos que esperar una respuesta de Rusia o de China? La gente no entiende cómo se configura, ¿verdad? La situación. de hecho, No porque Venezuela sea un aliado de China o de Rusia significa que va a haber un acuerdo, ¿verdad? De defensa, no lo hay. Y no no, tampoco está en la y obligación de hacerlo. no, y sin embargo, con todo y eso, sí, ambos países emitieron comunicados, ¿verdad? Para denunciar, ¿verdad? Que el secuestro y de que, pues, se atentó contra la soberanía de Venezuela y que, pues, Y no se hizo bien. En el caso de China dijo, pues, que ellos están, estoy buscando demand, ellos exigen, ¿verdad? Que Ujú. se devuelva y se restituya, ¿verdad? Maduro en su país. Y en el caso de Putin, pues, de manera bien jocosa dice, pues, si Estados Unidos está haciendo esto con Venezuela, pues, yo no entiendo que me deben estar criticando por Ucrania. ¿Sabes? ¿Con qué cara tú te ese es atreves el a precedente criticarme que a ha mí por creado Estados Ucrania? Unidos. El día Ese que Putin precedente lo están Taiwán, creando con Venezuela, porque el básicamente día lo que que le está Putin diciendo a secuestre a Putin es, pues Zelensky. mira, bárrate ahí, Exacto. ¿qué es lo que está sucediendo mientras estamos grabando ahora? Kiev y otras ciudades de Ucrania están siendo duramente atacadas, ¿verdad?, por el ejército ruso. ujú. Y Sí, obviamente no, también no podemos perder de perspectiva de que hay todo un reordenamiento a nivel internacional, porque por un lado está el asunto de Venezuela, pero por el otro lado, pues esto le ha servido y le ha funcionado muy bien al régimen de Netanyahu en Israel para seguir barriendo, ¿verdad?, a Palestina y también para ir insistiendo en algo que ha querido desde hace mucho tiempo, que es eliminar por completo al gobierno iraní. Hoy se están llevando a cabo protestas enteras en la madrugada y desde hace mucho tiempo que se viene comentando que Netanyahu quiere llevar a cabo acciones militares sobre Irán. sí, Sabemos que no se pudo destruir por completo las instalaciones o las facilidades nucleares de Irán, de su programa nuclear, y que Estados Unidos solamente accede a que se lleven a cabo ataques. Próximamente debe estar pasando eso. Ataques sobre el Líbano, particularmente en la zona donde Hezbollah tiene bastante control, que como se sabe, pues es un grupo de liberación nacional que también recibe financiamiento del gobierno iraní y que Netanyahu, si bien quiere eliminar Hezbollah por completo, no es de su interés en estos momentos, su interés es ir por el peje grande que es Irán. Así que obviamente la situación en Venezuela le ha despejado también a Israel del foco público, ¿verdad? Y que se pierda, por un lado, lo que está pasando allí en Israel. Obviamente el caso de Ucrania es importantísimo, ¿verdad? Porque estamos en un proceso de negociación en el que Estados Unidos no necesariamente apoya los acuerdos y básicamente lo que está diciendo la Ucrania es que te tienes que rendir y entregarte por completo a Rusia. O sea que todo lo que pasó durante los pasados años incitado por Biden valió verga. Y eso es importante porque Estados Unidos no es un país de confiar. Es básicamente el mensaje que está llevando a cabo Estados Unidos Ni en la un situación de tantito así, Ucrania. Y ni un Europa, tan ¿verdad? Se encuentra en una disyuntiva bien cabrona, porque por un lado dicen que no quieren ser neocolonia respecto a la situación que está pasando con Groenlandia, territorio dependiente de Dinamarca, y que Estados Unidos está amenazando en estos días de invadir, primero de comprar, después de invadir, y que ha aumentado constantemente su retórica cada vez más belicista, a pesar de que hay una base militar estadounidense allí, eh, y que ha llevado a una confrontación ya en términos diplomáticos con el gobierno de Dinamarca, que es parte de la OTAN. Y esto nos lleva a esta otra cuestión central.
John Bolton, que no es santo de nuestra devoción en este podcast, asesor, ¿verdad? Estratega y uno de estos grandes genocidas que está por ahí todavía vivo y Y que uno es de los respetado. gestores del intento de golpe de Estado de 39 pesos que se trató de hacer en Venezuela, en el que entraron con un barco inflable y pistolas de gocha. Sí, pues John Bolton decía, mira, esto es 2 por 1, ¿sabes? El asunto de Groenlandia es un 2 por 1 porque nos podemos quedar con Groenlandia, pero si lo de Groenlandia va a implicar una ruptura con la OTAN, pues mira, para el carajo, porque hace tiempo que nos queremos ir de la OTAN. Y Correcto. esto pone a Europa en una situación bien complicada, ¿verdad? Porque no hay un acuerdo de defensa entre la comunidad europea, entre la Unión Europea y sí entre la NATO, ¿verdad? Y la OTAN parece que tiene sus días contados porque cada vez está menos financiada por los Estados Unidos y esto coincide porque justo ayer, 7 de enero, Estados Unidos se desvinculó de cerca de 66 organizaciones internacionales. eh, que obviamente pues está sentando ya las condiciones para que eventualmente Estados Unidos decida dejar de ser parte del pacto, ¿verdad? Del Tratado Atlántico Norte, que se creó precisamente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y que fue una herramienta fundamental, ¿verdad? Para la defensa tanto de los ingleses, ¿verdad? Como de los estadounidenses y que sentó también en precedente para la descolonización en la India, ¿verdad? Y en buena parte de los países del tercer mundo, eh, principalmente por algunos de sus puntos que hablaba de la eliminación de las colonias. Así que todo eso está reconfigurándose en estos días y la prensa en Puerto Rico lo que reporta es la pelea boba de que si el PIB apoya a Maduro, que si Juan Dalmau se expresó o no, que si Juan Dalmau recibió financiación de Venezuela, que porque hay fotos de Juan Foto, Dalmau y Maduro, la foto vieja etcétera, esa de, etcétera. la foto esa de vieja de Dalmao cuando tenía como Sí. 30 años y Maduro como a 8 sillas al lado Ujú. de distancia. Correcto. Tú sabes que los otros días me salió una foto porque la primera y única vez que visitó Chávez a Puerto Rico fue para una toma de posesión de Sila María Decía, Calderón, cabrones. Y Correcto. nadie le hace la crítica a eso. Entonces el Partido Popular también ve lo guira por ahí para atacar el PIB. Pero esas son las discusiones que no se toman en Puerto Rico, ¿verdad? De lo que está pasando del pues, acontecer internacional. Aquí lo que hay son memes. Y pensando bueno, todavía que es que estaba buscando esa foto para ponerla, la foto de que siempre se pasan utilizando de, ¿verdad? De Dalmau con Maduro. No, que él estaba con Maduro y está como a 3 sillas de Maduro. Está Maduro, la compañera Milagro. Yo creo que ese es el compañero. ¿Ese es Tuto Villanueva? No recuerdo. El punto es que No sé. quien pone el post fue Jesús Manuel Es Ortiz, un Manuel Ortiz. Oye, que de la vida es un Manuel. Espero que le vaya bien. de asesor probablemente en algún Mira, te voy a municipio. decir en su algo. manual está de asesor en Orocovia, en Morovis, perdón, en una dependencia municipal, creo que está dirigiendo una oficina, cabrón. Mira el Lo bajón que mejor que le dio. pasa a esta gente es perder. Lo mejor que le pasa, y no es porque, qué bueno que perdieron. No, 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 este lo tipo mejor va a que le ser pasa chavos ahora. ahora es que va a ser chavo. Te estás down low, nadie le está prestando atención y está haciendo Siempre sus es así, chavitos. Y nada, siempre es así. en verdad, era un hombre de familia que mantenga a su familia. Olvídate. ¿Qué vamos a hacer? Viviendo de nosotros. Pues mira, Puerto Rico está pendiente a pendejadas. Puerto Rico, inclusive, o sea, me parece sumamente ridículo que nuestra gobernadora electa y en función, Jennifer González, esté tratando de hacer de esta situación un poquito de campaña política y aumentar la relevancia de su imagen dentro de todo esto, ¿verdad? Además de los comentarios ridículos de Carmelo Río que hablamos ahorita, el Situation Room, sobre estamos aquí monitoreando la situación luego del arresto de Nicolás Maduro en Venezuela y estamos hablando con nuestro gabinete para, ¿sabes? Como que Desde temprano. la situación. Desde temprano y el post es de las 5:34 de la tarde, o sea, ahí 12 horas. en una de las fotos es como que sale un zoom ahí con el mano del psicópata Jerome Garfield. Y de verdad que es que esto es hilarious, loco. Esto es un ¿Entiendes? O sea, chiste. entonces, ¿qué oda mal que a se la la- irrelevancia por parte de esta señora? Mira, el post es del mismo 3 de enero. ¿A las Pero qué? a las 5:34 de la tarde, 12 horas después ya Maduro estaba en Nueva York. Ya Ya no, lo habían va a estar bajado. en Nueva York, cabrón. Eso es que de Era un verdad que. link, era un link directo ahí, Mira esas ojeras de que estaban amanecidos, embuste. bueno, Esta gente está fiestando, han cabrón. amanecido bebiendo este pitorro y qué sé yo, de Navidad. Esta gente tiene que estar encabronada de que tú me Hidratándose, mira, sacaste con de la mi botella de agua. casa, Para del mover, pernil mover. para esta mierda. Exacto.
sea, como que la gente que pero con cara preguntándose qué carajos yo hago aquí. Ahora vamos a los hechos, porque esto es algo que me gu Mira, mira el de lo zoom, que nos mira, habló. mira, mira a Garfield, el Ay, mira, frío. mira a Garfield allí. Garfield parece Garfield, que que está con ahora frío. En yo, una yo base en no sé si Alaska. él puede Mira, pero aquí hay vincular 2 su psicópatas trabajo. en la misma foto en el Zoom. Ya veo. Aquí hay 2 psicópatas, no 1. Sí, Hay 2 sí, Hay 2 dos psicópatas ahí. violadores. psicópatas. Mira, vamos, como dice, nos dijo Perla Franco, ¿verdad? En medio de toda esta guerra mediática, se construyen narrativas que son casas de naipes, porque son narrativas que descansan sobre, eh, qué sé yo, cosas que la gente se inventa, sobre especulaciones, y esas especulaciones descansan a su vez sobre otras especulaciones que descansan sobre otras especulaciones, y a partir de eso se ha intentado hacer narrativa en este país y se ha tratado de montar opinión en este país. Una de estas narrativas es sobre la supuesta complicidad del gobierno de Delcy Rodríguez, que ahora es la presidenta en función de la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad? Y quiero detenerme en un dato bien curioso, un poco contradictorio también. Donald Trump ha estado haciendo alarde de que ellos pues, dejaron a Delcy de presidente. Ellos la dejaron de presidenta. Bueno, la constitución venezolana dice que cuando falta el presidente, la vicepresidenta o el vicepresidente toma funciones de presidente. Entonces, ¿qué está diciendo Donald Trump? Están reconociendo el mandato de Delcy Rodríguez en ausencia de Nicolás Maduro, que a la vez es lo que manda la constitución bolivariana. Entonces, el gobierno de Donald Trump está reconociendo la constitución bolivariana y la validez de la constitución bolivariana. Y no solamente eso, no solamente eso, uno diría que entonces están, por lo tanto, en reconocer la presidencia de Delcy Rodríguez, están reconociendo la validez de Nicolás Maduro como el candidato que ganó las elecciones pasadas en Venezuela, porque ellos no tienen por qué reconocer nada en la constitución bolivariana ni la presidencia de Delcy Rodríguez si Nicolás Maduro es supuestamente un candidato que utilizó métodos ilegítimos para llegar al poder o para retener el poder. Entonces es una admisión de la legitimidad de Nicolás Maduro, por lo tanto la legitimidad de Delcy Rodríguez, por lo tanto la legitimidad de la constitución de Venezuela. Pero ¿quién carajo discute eso en jugando pelota dura? Nadie, Obviamente. Es nadie muy lo va a denso, discutir. es O muy sea, ahí denso. lo que te discuten es gente gritando y peleando. Entonces te ponen a políticos que no saben un carajo de la geopolítica del Caribe. ¿A quién han llevado, Wario? Tú que estás más Tenían pendiente y el alcalde monitoreas. al exalcalde de Villalba, que ese tipo está más perdido, lo que sabes de chinchorreos allí en Villalba. Y eso Bueno, está está bien, mal. eso es un conocimiento importante, pero no para la Está mal. discusión El pública senador, nacional. En esas andaba yo antier. el senador tú dices, ¿verdad? El senador, sí, se me En escapa esa ahora el andaba nombre yo de él. antier. Y a Gregorio Matías. No tenían a Gregorio No, pues Matías, ¿qué va a tenían a hacer? alguien del PNP. ¿Cuántos dominicanos más hay que tirotear con Gregorio Matías para hablar de Venezuela? Dios mío. Vengo Sí, ya. pero básicamente la discusión ha estado terrible en términos generales, jugando pelotadura sobre el tema. Pero yo creo que también la radio ha sido más o menos igual. Luis David La Corona ha estado errando por ahí. Y la prensa escrita más o menos igual, porque incluso hasta la gente más progre o liberal, y digo liberal entre comillas, ¿verdad? Como Rafael Corsalomar, pues también obviamente se han unido al unísono, ¿no? A la voz de que era necesario llevar a cabo esta operación militar para secuestrar al presidente Nicolás Maduro, sin entrar, ¿verdad?, en las implicaciones que eso tiene. Y él, precisamente que es historiador y que ha trabajado la cuestión militar, pues sabe lo que eso implica. Sobre Delcy Rodríguez, pues mira, yo creo que hay que atenerse a los hechos, ¿verdad? Porque hay muchas especulación sobre si negoció, si vendió a Nicolás Maduro. De momento, lo que se sabe es que está asumiendo, ¿verdad?, la continuidad del gobierno como se supone, ¿verdad?, siendo vicepresidenta de Venezuela. Y de hecho, como estaba ya establecido, porque si uno ha seguido la cuestión en Venezuela de cerca y ha visto las alocuciones públicas de las últimas semanas, sabía que ya esto estaba bastante pensado, lo que iba a suceder en Venezuela si Maduro faltaba. Eh, a mí sí sorprende, ¿verdad? Porque mucha gente ha dicho que por qué no hubo una contestación de parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y nosotros desde la última semana habíamos estado viendo que varios aviones militares, especialmente los F-18, que estaban desplegados también en Ceiba,
estaban volando bien cercano de la costa de Venezuela. Y esta intervención, bueno, esta invasión a Venezuela, eh, importante decir invasión, ¿verdad? Y no intervención, porque el territorio siempre, el lenguaje siempre es nuestro primer territorio para descolonizar. Estos F-18 lo que estuvieron fue mapeando el territorio venezolano, específicamente donde estaban los radares. Y lo que se ha estado diciendo de manera oficial ya por parte de los Estados Unidos en diferentes medios es que utilizaron la tecnología más avanzada que tienen de guerra electrónica y que perpetraron algún tipo de pulso electromagnético de varios segundos que básicamente dejó a oscuras a Venezuela, un apagón, y que dejó inutilizado todos los sistemas de radares en Venezuela. Por eso es que las defensas antiaéreas no pudieron responder y que de hecho, como estuvieron mapeando cada uno de estos radares en Venezuela, y ustedes recordarán si han seguido bien de cerca la situación en Venezuela, que habían quejas de que desaparecían aviones en el mapa de Venezuela, de F-18 y aviones de vigilancia aérea de los Estados Unidos, y que también había mucha inestabilidad con los GPS, ¿verdad? Con los sistemas de posicionamiento global en el área y que muchas aerolíneas como Copa o Avianca habían suspendido sus vuelos, no por órdenes de Estados Unidos, sino porque sus sistemas estaban comprometidos y que no tenían forma, ¿verdad?, de localizarse geográficamente sobre el territorio venezolano. Y esto seguramente era como resultado, ¿verdad?, de la utilización de radares en territorio venezolano para tener un sistema de alerta temprana que obviamente pues, fue mapeado completamente por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y fue destruido esa madrugada del 3 de enero, eh, yendo a lugares clave, ¿verdad? Donde se destruyeron estos sistemas de radares, antenas de comunicaciones, y que obligaron a que cuando entraron las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pues básicamente no recibieron ningún tipo de oposición más allá de la que se recibió donde estaba localizado Nicolás Maduro, que estaba siendo resguardado, ¿verdad?, por su guardia presidencial, así como también, ¿verdad?, por militares cubanos, cerca de 32 de ellos que fallecieron en un combate. Interesantemente, Estados Unidos, como suele hacer, no ha dicho sobre bajas, ¿verdad?, o heridos, aunque sí han reconocido de que los militares cubanos le demostraron, ¿verdad?, por varios minutos, por más de media hora. El operativo para poder secuestrar a Nicolás Maduro duró unos 40 minutos y aparentemente cerca de 30 minutos duró el tiroteo. Creo que recién hace como 2 o 3 horas estaba leyendo un reportaje donde estos militares hirieron a un piloto de uno de estos helicópteros y que fue llevado rápidamente. El tipo siguió piloteando el helicóptero, llegó hasta el barco Iwo Jima donde estuvo Nicolás Maduro y luego fue trasladado hacia un hospital militar en Texas. Pero es muy posible que hayan otros heridos y que Estados Unidos obviamente no lo diga, como también que hayan habido bajas por parte de los Estados Unidos que tampoco lo digan. Porque esto suele suceder, ¿verdad? Lo está haciendo hoy día el ejército israelí, que no dice cuántas bajas ha tenido cuando la resistencia palestina les ataca de igual forma. Así que mucho de lo que sabemos sobre lo que está pasando en Venezuela, pues son especulaciones, no tenemos que ceñirnos a los hechos, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Y de momento, pues no hubo una respuesta del pueblo venezolano en celebración a la caída de Nicolás Maduro. Al contrario, yo lo que he visto de momento ha sido un respaldo en las calles de los sectores populares, Dentro de principalmente Venezuela, dentro dentro de de Venezuela. Venezuela. La situación fuera, obviamente, pues Venezuela, es distinta. sí, es distinta, claro que sí, claro que sí. No, de hecho, han habido marchas exigiendo el retorno, ¿verdad? Que traigan a Nicolás Maduro de vuelta a Venezuela, contrario, ¿verdad? Lo que se ha creído regarle que todo el mundo está celebrando. Y sí, pues es una minoría, ¿verdad? Los que están celebrando dentro del país, pero la inmensa mayoría son todos personas que están pidiendo el retorno Sí. de Maduro de vuelta. Y el resto, que está fuera de Venezuela, pues, mira, está en su derecho a celebrar Claro, que le secuestren su presidente y que le vayan a robar el petróleo. Si ellos quieren celebrar eso, pues que lo celebren. Ahora bien, lo que no vas a decirme es que yo no puedo opinar, porque Ah, cada 4 no eres años, venezolano, acuérdate, no puedes opinar. porque cada 4 años aquí o cada 5 o 6 años en otros países, siempre se van virales unos videos de una gente diciendo: "Señores, no voten por Mengano, porque así ujú. empezó Venezuela".
Por lo tanto, lo que tienen que hacer es que votar por la basura fascista, derechista, corrupta, más asquerosa del mundo, para que no nos convirtamos también en Venezuela. Si ustedes, pues, ustedes tienen el derecho a tener esas opiniones y uno tiene la suya. Y uno respeta a la gente, no respeta las opiniones. O sea, las opiniones pueden ser unas mierdas, mis opiniones pueden ser unas mierdas para ti, tus opiniones yo puedo decir que son unas mierdas para mí también. No importa. Y además todo lo político tiene sus matices, ¿verdad? Y se puede conversar. Mi preocupación principalmente es lo que estaba mencionando ahorita sobre este fog of war mediático, ¿verdad? Principalmente porque en lugares como Puerto Rico no necesariamente nos llega toda la noticia, nos llega una parte de lo que está sucediendo. Entonces uno siente en muchas ocasiones que uno ni siquiera tiene la información necesaria para formular una opinión concreta, punto. Porque es que nuevamente es suposición tras suposición y conjetura tras conjetura, ¿no? Y si uno se deja llevar por lo que andan por ahí diciendo los mejores analistas del país, eh, pues, qué sé yo, no sé, acaba de pasar la mejor cosa del mundo y regalar tu petróleo a otro país, regalar los recursos naturales dentro de un territorio nacional a otro país o forzarlo, pues es algo bueno, es algo chévere, no sé. No, yo acabé de llegar, así que Sí, no, no no, quieras pero decir, no quieres es decir algo más. cierto. O sea, primero, aquí hubo un incidente el día, precisamente el 3 de enero, en una Ajá, hablemos de manifestación eso. que se llevó a cabo en la avenida Chaldón, en Atorrey, donde están las facilidades del Tribunal Federal de los Estados Unidos en Puerto Rico, donde llegó una familia de venezolanos. En Puerto Rico, muy a diferencia de lo que pasa en Latinoamérica, y los tres hemos estado en Bogotá. Lo pongo Ujú. como ejemplo, ¿verdad? Pero lo mismo se repite en lugares que he ido como en Lima, como en Buenos Aires y como en Santiago. En Santiago de Chile es peor la cosa, pero No, en Santiago, ay, Dios mío, señor. en Bogotá, pues Colombia, ¿verdad? Ha sido el principal receptor de la migración dominicana a raíz de toda esta crisis política y social que ha Pero habido me en dijiste Venezuela, dominicana o venezolana, venezolana. venezolana, perdón, Venezolana, que sí. ha habido, ¿verdad? En Venezuela como resultado en parte de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto y el cerco, ¿verdad? Al que ha sido sometido Venezuela. Eh, y esas diásporas venezolanas, ¿verdad? Son diásporas de sectores populares. Muy distinto a la diáspora venezolana que está radicada en Puerto Rico y en Miami, que fue la gente que llegó porque tenían visado, porque era gente blanca, gente con poder adquisitivo. Y esa diáspora de Miami, esa diáspora que está en San Juan, es extremadamente recalcitrante, ¿verdad? Es muy parecida a esa diáspora cubana que está localizada al sur de la Florida, Sí, esa primera que ola que llegó en el 59 a Puerto es Rico, lo que peor de lo que puede haber, de que la peor muy bien basura. se instalaron dentro de nuestras instituciones culturales y políticas y, pues, desde ahí han también tenido bastante influencia sobre Puerto Rico. Y obviamente uno ve su narrativa, ¿verdad? Y son los que te dicen "Es que no puedes opinar de lo que está pasando en mi país. Tienes que estar agradecido de que este país es una democracia, ¿verdad? Como si en Puerto Rico no hubiesen problemas igualmente estructurales como los que hay en Venezuela, y que no permiten, ¿verdad?, de que hayan unas solidaridades entre los pueblos, porque la única experiencia que importa es la experiencia del emigrado venezolano. eh, y me parece bien preocupante porque la respuesta ha sido genial. Yo no sé si No, has visto claro, los y memes de todo el además de mundo todo diciendo como eso, que no, si no viviste, en la Europa feudal, no opines de feudalismo, bro. Tú sabes. Pero Si no Eh, estuviste en eh, Polonia, no puedes hablar lo de. brutal de todo esto, lo brutal de todo esto es que es como, bueno, mano, tú no viviste en Venezuela, tú no sabes lo que es vivir bajo esto o lo otro, tú no sabes qué sé yo qué rayo, no vienes de Venezuela y por lo tanto, en conclusión, vota por Jennifer González en las próximas elecciones. un poco también Como, como Es el como el inmigrante Papa con dominicano. Argentina. Como el de Argentina. Vengo del futuro, así empezó Venezuela, que no voten, bla, 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 y viva la libertad, y pues ya vemos cómo les va con la libertad a los argentinos. A ver, Milei vendiéndole los recursos del país Sí, también. sí, sí, bueno, exacto, en el caso de Milei, que es un cipayo, ¿verdad? Obviamente también nos encontramos, esto es otra cosa que no hemos mencionado, ¿verdad?
Porque mencionabas Milei, ¿verdad? Pero Latinoamérica se encuentra pasando por una situación bastante complicada y es que hay un giro, ¿verdad? Completamente a la derecha, promovido en parte también por Donald Trump. No nos podemos olvidar el Ujú. caso de Honduras, como decíamos ahorita, que intervino En en el las que elecciones. se compraron candidatos. Si No, gana fulano de tal, les apruebo tanto en ayuda. No nos podemos Se olvidar también del compraron. caso de Bolivia, donde pues hay una división, hubo una división grande en el movimiento del socialismo, que era el partido de Evo Morales, y que Donald Trump favoreció a uno de los candidatos que llegó ya a la presidencia, que es el presidente Correcto. nuevo de Bolivia. No nos podemos olvidar de Todo las esto elecciones siguiendo de medio término en Argentina, donde sí, ganó obviamente el partido de Milei, mayoría parlamentaria, y no nos podemos olvidar de José Antonio Caz, que es de la basura más grande que pueda haber del régimen nazi, que ganó las elecciones en Chile en un contexto donde la izquierda supuestamente comunista del PC fue extremadamente funcional a la derecha. mira, bueno, Next, si en las manifestaciones de victoria de tu candidato político hay carteles con Augusto Pinochet, Uy, sal. este, date cuenta, amiga, sal corriendo de ahí, no perteneces ahí. Chile es una sociedad bien derechizada. Eso Sí, es una sí, cosa que sí, uno, sí, claro que sí, primera claro que vez que sí. fui, me impactó mucho y que la cuestión militar todavía está bien presente Ujú. en términos de lo polarizante que puede ser, porque vas a ver mucha gente que vivió en carne propia la dictadura y que fueron familiares, tuvieron familiares desaparecidos o que estuvieron presos ellos mismos, ¿verdad? Y Sí. vas a ver gente que es extremadamente fanática de derecha, que piensa que la vuelta de los militares es algo necesario. Y lo vimos en las calles, donde uno ve constantemente grafitis que dice que vuelvan los militares, etcétera. Ujú. Bastante peligrosa la situación allá, pero digo eso, ¿verdad? Porque en el contexto más amplio, pues también hay otros gobiernos que aparentemente son progresistas, como es el caso de Lula da Silva en Brasil. Y digo aparentemente porque pues, Lula también tiene problemas internos bastante graves y ha sido bastante, ha culipandeado bastante con el caso de Ujú. Venezuela. A Sí. pesar de toda la solidaridad expresa que le dio el gobierno venezolano, sobre todo Nicolás Maduro, precisamente a Lula da Silva cuando estuvo en un proceso En su judicial proceso, y de correcto. todo este proceso de judicialización que hubo. También tenemos a Petro en Colombia, que también ha culipandeado con el asunto de Venezuela, y El que tuitero latinoamericano por tiene un excelencia. autismo severo nivel Dios, eh, también con un poco de atenchoborismo y de oposicional desafiante, que es una cosa, pero él es un meme mismo a veces. Entonces, y también tenemos el caso de Claudio Sheinbaum en México, ¿verdad? Que aunque sí, México siempre ha tenido, ¿verdad? En términos diplomáticos, una presencia, ¿verdad? Y una autoridad en términos de Latinoamérica. Y se ha posicionado bien rápido sobre el tema sin mucho culipandearle de que rechazaban por completo la intervención que estaba, la invasión que estaba llevando a Estados Unidos, ¿verdad? Y el secuestro de su presidente. Y esto llevó rápidamente a Estados Unidos, en el voz de su presidenta, a decir, no, el próximo es Colombia y México. Y Sí. México es un país que está enfermo, que está controlado básicamente por el narcotráfico, y amenazó también al presidente Petro de que iba a haber una invasión en Colombia, que el próximo era Petro. Eh, Así las cosas, ¿verdad? Las tensiones entre México y Estados Unidos volvieron otra vez a calentarse, ya han estado calientes en los pasados meses. La presidenta de México, yo creo que en vez de seguir escalando la situación, ¿verdad? Ha sido bien comedida en lo que le ha respondido al presidente Trump. No, en cambio, el presidente Petro, pues obviamente la ha perdido en las redes sociales para después sentarse en la mesa de negociación y hacerle una llamada a Trump, invitándolo entonces a tener una conversación en persona. Y creo que como resultado, Petro en las próximas semanas debe estar visitando Washington, D.C. Si usted ha visto Game of Thrones, sabe que eso no es una buena idea. Ujú. No vaya a ser que de momento desaparezca Petro allí en Washington, D.C. Recordemos Correcto. también que el año pasado, precisamente, en la sesión inaugural de la ONU, Petro cogió un megáfono en Nueva York y la perdió. Ajá. Y como Y se resulta, supone y se supone que le iban a había dicho bueno, Trump le de que quitaron el visado. había quitado el Sí, le han quitado el visado y no Pero sé se qué visado. supone vaina. que un jefe de Estado tenga un visado diplomático, ¿verdad? Pero como en este momento el orden internacional vale verga, pues
pues todo eso se No, y en Estados Unidos se inventan todo se pasan todo por Bueno, forro. Next, otra cosa que no han mencionado, que es lo que es algo que mucha gente está esperando, es que el próximo dominó a caer con es este Cuba. estrangulamiento es Cuba. Es Cuba. Pues mira, Venezuela, el gobierno. eso es lo que se espera, ¿verdad? Sobre todo si pensamos que quien dirige la política exterior de Estados Unidos es Marco Rubio. Pero eh, a- yo creo que Estados Unidos apuesta a que por inercia caiga el gobierno cubano, sobre todo porque no va a Sí. recibir petróleo venezolano, pero Ujú. curiosamente quien está respaldando en los últimos meses al gobierno cubano en materia de energía es el gobierno mexicano. Sí. Y de hecho, casualmente hoy, ¿verdad? Hacía una locución la presidenta mexicana de que estaba enviando más de 100.000 barriles de petróleo al gobierno cubano, ¿verdad? Para un poco enfrentar y paliar la crisis energética que tiene el país. Este, pero obviamente no se puede negar, ¿verdad? De la importancia económica que supone para el gobierno cubano el gobierno venezolano. Yo no creo que vaya a haber una intervención en Cuba. A diferencia de Venezuela, Cuba, pues yo creo que hay unas dinámicas distintas que más allá de la superioridad militar que pueda tener Estados Unidos, pues en Cuba rechazaron una invasión. No nos podemos Sí. olvidar de Bahía de Cochino. Sí. Y todavía hay unas lealtades grandes en la población, ¿verdad?, al gobierno cubano. Y es un país que independientemente de que no tenga esa infraestructura militar actualizada, pues hay una herencia, ¿verdad?, al proyecto revolucionario, independientemente de las críticas que tengan, ¿verdad? Y que posiblemente habrá una respuesta. Pero yo no creo que vaya a haber una intervención Pero, militar allí. Directa no. ¿no Directa crees no. que estén apostando como quiera, a que, dada la crisis que, ¿verdad?, que podría crear de escasez, ¿verdad?, asfixiando, Sí, ¿verdad?, por ahora inercia. ahora por Sí, un de levantamiento. que hay un levantamiento y que están apostando a eso, a que simplemente Sí. caiga Yo, solo, de que se rebelen, maybe algunos agentes, Yo pienso que eso que es más que tiren que todo, tiren esa por es la allí. estrategia de Rubio, pero no creo que eso sea algo Sí, que es deseable por Trump. Trump es un hombre de negocio, entonces busca qué cosas le van a sacar un provecho económico. Entonces, con el caso de Venezuela, pues está facilitando a las compañías petroleras. Otra cosa que no se nos puede olvidar es que detrás creo de que toda esta pendejada de la invasión estadounidense a Venezuela, aquí lo que hay son apuestas. Y creo que en un episodio hablamos de esto, ¿verdad? De cómo mucha de la política exterior de Estados Unidos depende de apuestas, de gente que está apostando a X o Y cosa a nivel internacional y de si Donald Trump lo va a llevar a cabo. Y en el caso de Venezuela, pues fue también así, ¿verdad? Hubo unas apuestas Hubo y se apuestas, habla de de hecho, gente hubo que ganó apuestas. muchísimo dinero. Polymarket. Polymarket, sí. Polymarket, sí. Y Eh, un ajá. segundo. No, que termina ahí porque era otra cosa lo que iba a añadir No, al no, pero, respecto pero de más o lo del menos en esa market cap. línea, que no nos podemos olvidar de esa perspectiva. Zumba. No, que lo otro también que tú diciendo mencionando que Trump es un hombre de negocios y que él siempre va a obtener algo a cambio, ¿verdad? O que le beneficie, es que él mencionó que las condiciones y que ese dinero de la venta de petróleo venezolano va a ir a unas cuentas aparte, offshore, y que van a ser personalmente manejadas por Donald Trump. Ah, mira, mira, qué ¿Sabes? chulito. Por sus cojones, ¿sabes? Como que pónmelo en mi cuenta offshore, ¿sabes? Como que, ¿qué carajo es Sí, esto? O eso fue Sí. como sea, el el tipo remix. simplemente, o sea, es como que no hay por dónde cogerlo, es como que, Se ha o sea, yo ejercido estoy unos usando el Estado poderes que no enriquecerme, le, exactamente, que no le tocan. personalmente, que yo sé que va a estar pendiente de dónde está ese chavo, o sea, ese una, o sea, como que no hay por dónde cogerlo, ¿sabes? Como que, pues, obviamente, Mira, él está a punto de morirse, si él se muere, quien va a coger esos chavos van a ser mm, los hijos de él. O sea, es como que todo apesta, ¿sabes? Como que es horrible. eso me acuerda a lo que hizo el rey Leopoldo Ah, con claro, con el Congo. con el Congo belga, que lo hizo básicamente, Era personal de él, era de él. propiedad del rey, ¿verdad? Mira, aquí hay un silver lining. Aquí hay algo, ¿verdad? Dentro de toda la oscuridad, Dios no deja justo desamparado. Y para mí el dato de que, la arrollapa al carajo que le hayan dado a María Corina Machado, Sí, eso sé de que verdad que fue yo no sé si un algo, botoncito de fue aplauso. como
como esta Tiene- cuestión, ¿verdad? Que Dios pone para que uno no se sienta totalmente desamparado en... Wario, no sé si oye unos aplausecitos por ahí, me dice si escuchan unos aplausos, Lo pero escuché, y lo es que, escuché. y es que, tú sabes lo que es vender tu primogenitura por un plato de lentejas y vender a tu país y pedirle no solamente al gobierno de Estados Unidos, que es normal de un gusano, pero lo que para mí es imperdonable es atreverte en algún momento pedirle a Benjamín Netanyahu, en el momento en el que está cometiendo un genocidio en Palestina, que también invada tu país, es algo imperdonable. Y como Guarionex mencionaba ahorita el Game of Thrones, ¿verdad? Como en el Juego de Tronos también los asuntos de ego importan mucho y determinan mucho en la política exterior y la política internacional. El aceptar un premio Nobel totalmente inmerecido, que la cuestión del premio Nobel se ha vuelto algo ridículo, le ha costado a María Corina Machado, ah, esto, al menos esta es la narrativa, nuevamente, estamos hablando sobre conjeturas. El hecho de que Donald Trump, tipo con un ego enorme, haya dicho, esta no es. Claro, hay algo un Bello. poquito más Eso es profundo. bello. Es lo hizo bello, de la eso es peor bello, forma, pero lo hizo de la peor forma es bello. también. O sea, ya es la segunda persona, o sea, se quedó ¿cómo se llama el viejo este que ganó las elecciones? El Mundo decrépito. González, que está allí El en mundo que Madrid. también habló, que él dijo que le tocaba a él también ser No, pues, presidente. Hay pelea por el poder. exacto. Y por ahí tiene que estar Juan Guaidó diciendo, pero señores, ¿y yo? ¿Qué pasó? Obviamente, esto puede responder a a una apuesta a la estabilidad del país, cuestión de no causar una guerra civil, removiendo por completo un aparato gubernamental que sí tiene un apoyo militar y sí tiene un apoyo cívico, ¿verdad? Que es una cuestión súper clave. Pero, mano, trajo tanta satisfacción a mi corazón escuchar a Donald Trump No, decir que María Corina Machado no va para ningún lado, porque no solo eso. esto nunca paga. O sea, vender a tu país No, nunca pero paga. no solamente es que no vas para ningún lado, es simplemente decirlo abiertamente de que le preguntaron y él dijo, a ella no la respetan, yo no confío Pero en también hay ella, una. no la respetan, ¿sabes? Como que en el ego de que Sí. el país no va a el país no va a responderte como líder, simplemente pues no vas para ningún lado, o sea, eso de rasparte en la cara de que a ti no te respetan, Ese es eso es horrible. volvemos Y hay al dos razones, hay dos razones. La CIA dijo ajá, por un lado que la oposición venezolana no tenía la capacidad, ¿verdad? En términos del respaldo. Y eso ¿y es lo cómo que ganaron una saben. elección? ¿Ah? ¿Cómo ganaron una elección? No se ¿Cómo sabe. entonces, nuevamente, Guarionex, esto es aceptar, es como que aceptar que esta gente sí ganó una elección y que Claro. la gente que está dentro del país sí tenían los números y sí tenían el apoyo popular. De hecho, yo ahora digo, porque uno de los reclamos de Trump no es las famosas boletas estas de las elecciones. Las Exacto. actas, ¿te acuerdas? Las actas. Que muestren las actas. Que de hecho, eso te demuestra otra cosa. A Donald Trump no le importa un carajo la cuestión esta de la eliminación de la dictadura, entre comillas, ¿verdad? Y el Carajo, restablecimiento, entre comillas, de la Nunca libertad y la democracia. nunca le has deja que importado. con los No. príncipes de Saudi Arabia y qué sé yo qué Lo tanto. otro, gente, Democracia. que no se nos puede perder de perspectiva, es que Donald Trump sigue mordido. Y sigue mordido por una razón bien sencilla, que el premio Nobel se lo dieron a ella y no a él. Por eso ella tuvo que hacer un acto de humillación recientemente de decir que ya estaba dispuesta a compartir el Claro que sí. premio Nobel con él. Y le dijeron que no, los del O sea, premio esta Nobel. tipa Yo ha no soy dado, plato de segunda mesa. exactamente, esta tipa se ha humillado de una forma bien ridícula. O sea, quien piense que María Corina Machado tiene apoyo al interior de Venezuela está totalmente desconectado de lo que está Totalmente. sucediendo. Tiene apoyo afuera, Exacto. pero no adentro. Lo mismo sucede, ¿verdad? Con el mundo González. ¿Sabes? Es una situación bien complicada para la oposición. Y de hecho, mientras eso sucede, tenemos a otra persona de la oposición venezolana, que es Henry Capriles, que está en la Asamblea Nacional, que yo lo vi en estos días, que fue el acto inaugural de la Asamblea Nacional, como diputado. Ujú. Allí de lo más feliz, tranquilo, o sea, que está legitimando todo el proceso. Y eso nos lleva a otra cuestión, la cuestión de la legitimidad. Eh, Donald Trump se refería a Maduro como presidente. Entonces hay un reconocimiento, ¿no? Si tú dices que es presidente, hay un reconocimiento de facto
de que este es el presidente de Venezuela, o sea, que no estaba ni siquiera usurpando el puesto. La cadena, si lo Ujú. reconoces a él, reconoces a Delcy, si reconoces a Delcy es porque reconoces la constitución bolivariana, si reconoces la constitución bolivariana es porque reconoces el gobierno bolivariano como un gobierno legítimo de Venezuela. Nada, nuevamente, esta cuestión del reconocimiento, como dicen en inglés, es algo fickle. Hoy te reconozco, mañana no, según mis intereses. O sea, acabamos de ver, estaba mencionándole cuando comenzábamos con Gary Gutiérrez y Perla Franco, los otros días nació un país, el país más joven del mundo se llama Somaliland, Somalilandia. Un solo país del mundo lo reconoce ahora mismo, el Estado de Israel. Usted busque a Somalia dentro, en un mapa, búsquese a Somalia dentro de un mapa, mire ver qué países tiene Somalia muy cerquita, ¿verdad? Y qué esferas de influencia tiene cerca, qué posible canteras de poder, canteras de recursos, y fichas de negociación tiene cerca Somalia y este apéndice que se le acaba de desprender por reconocimiento de Israel, Somaliland, y usted va a entender la situación. Hoy lo reconocen, mañana no, fácilmente, ¿verdad? Pero ahora mismo lo que podemos constatar, la realidad es que Donald Trump está reconociendo y el gobierno de Donald Trump está reconociendo el gobierno de Delcy Rodríguez y todo lo que eso implica. Esto es sumamente contradictorio, sumamente contradictorio. Mira, a Somalia. Voy a poner aquí, déjame poner aquí ¿Ah? el Google Earth para la audiencia. País que también rápidamente reconoció Israel, obviamente. ¿Dónde es que está? Pues yo creo Somalia, que Somalia, dentro de Somalia está Somaliland, no sé exactamente en qué fragmento o pedacito, pero vamos a ver qué hay cerca, vamos a ver qué países tiene cerca, porque por ahí yo veo, si no me equivoco, mira, para allá el eso Golfo, está, entiendo que entonces está, voy a buscarlo porque dice que está, hace frontera con Djibouti, pues, exacto, con Djibouti, que en Djibouti también hay dale para arriba, dale base para arriba. en ¿Qué es que Somaliland también. tenemos ahí? El Golfo. Ay, señores, Ahí por está el favor. Golfo. Por So, si está cerca, favor. lo que pasa es que Google Earth no lo ha hecho todavía No, la no, porque lo actualización. reconoce un solo país, Israel. Todo. No, pero fíjate, pero por lo menos en Google Maps, vamos a cambiar a Google Maps. Vamos a buscar. Y actually, ves que ellos están utilizando aquí también lo mismo. Ellos Frontera con utilizan. Djibouti, es frontera con Es Djibouti. frontera con Dale Djibouti. dale zoom out. Vamos a darle Vamos a ver los zoom cuerpos de acá. agua que le quedan cerca. A Pero ver, ¿por qué vamos a estamos, partir de aquí. por qué Está estamos en esta reconociendo área. o no? ¿Por qué estamos reconociendo o no a Somaliland? Pero mira, Vamos a está ver los cuerpos. Djibouti, que Djibouti sabemos que tiene base americana. Aquí cruzando justo al otro lado va a tener Yemen, que es otro también de los países también, Está ¿verdad? tratando de Que bajar de la faz de la tierra con los hutíes. Está Bahrein, exactamente. está Oman. Está también Emiratos al otro lado, está Arabia Saudita Ajá, está el Mar Rojo. y pues justo al final está Israel. So, cuando vienes a ver Vaya. el Golfo de Adén y entonces si Sorpresa. coges ese cantito, estratégicamente con Djibouti aquí estás cogiendo básicamente este estrecho de entrada que está aquí. Ujú. Correcto. So, Dale para arriba todo ata. Exacto. Entonces tienes ahí un beachhead, como dicen en inglés, este, entre África y la Y península árabe. justamente entrando aquí al ay, ¿cómo que se llama esto? El estrecho de El canal de el Suez. canal de Suez, Suez. el canal de Entonces, Suez, justamente aquí. el reconocimiento de los países son herramientas estratégicas, al igual que el reconocimiento de la libre determinación de un país, en ocasiones es utilizado para desprenderle apéndices a territorios y hacerlos tuyos, por lo menos colocarlos bajo tu esfera de influencia. Me fui en el déjame darle stop Entonces, sharing aquí, disculpa, porque me fui en pero el estamos no, mareando. no, 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 yo No, no, pero me está fui en el muy viaje bien. buscando el Nilo, que en el Nilo está el otro peo de Etiopía con la represa y ese es otro, son otros 20 pesos geopolíticos. Entonces, ¿qué sucede? Es lo mismo Mm, con Venezuela. Eso mañana puede cambiar. El no reconocimiento a Delcy Rodríguez puede cambiar mañana mismo o en un par de horas si Donald Trump, o sea, Donald Trump puede cambiar por Twitter. Puede no reconocerlo por Twitter. Truth, y ahora es truth. Tu social, le tira un screenshot y después lo zumba por Twitter. Eso puede cambiar. Pero al momento que estamos grabando esto, como diría analista político favorito de Puerto Rico, los gatos son los gatos. La que hay es que hay un reconocimiento al gobierno de Delcy Rodríguez y ello implica muchas cosas.
Vamos a pararnos en que hay unos rumores de que hubo una conspiración, de que esto fue demasiado fácil para el ejército de los Estados Unidos entrar como si fuera un supermercado, llevarse lo que le diera la gana y salir de allí. Que hubo como un tipo de negociación. Algunas personas mencionan como el mismo Nicolás Maduro como parte de esas negociaciones. Otras personas mencionan a gente alrededor de él como participantes en estas negociaciones y que él no necesariamente se enteró y que lo fueron a buscar. Yo no creo que eso haya sido así. A mí me parece que el gobierno de los Estados Unidos sí cuenta con el equipo militar pertinente y necesario para burlar radares, tumbar sistemas de vigilancia, neutralizar sistemas de intervención ante una invasión. ¿Quién sabe? Pero nuevamente, no quiero llegar a conjeturas No, basadas de sobre hecho ya fuentes mencionamos un naipes. poco cuando fuiste al baño ahí que Oye, hablamos un poco de la guerra, fueron unas eh, cuantas. sí, que hablamos un poco de la Guerra mediática. no, de la guerra electrónica, de cómo los Ah, F-18 fueron mapeando el territorio venezolano para identificar los puntos estratégicos donde estaban localizados algunas de la artillería antiaérea y de radares, y de esas instalaciones militares que fueron atacadas y que básicamente neutralizaron, ¿verdad? Dejaron en estado de shock a las Fuerzas Armadas Bolivarianas y que no pudieron responder a tiempo. Aún así, le mencionaba a Titus que salió noticia hoy que uno de los pilotos de un helicóptero, de estos helicópteros que estuvieron sobrevolando Caracas, que fue el helicóptero donde se llevó a Maduro, ajá. aparentemente fue herido bastante fuerte por parte de los guardias cubanos, y el tipo aún así se mantuvo, ¿sabes? Como básicamente como Rambo y todas estas historias así que te cuentan en Ujú. Estados Unidos. Que les Piloteó hacía el avión empeñado. de vuelta hasta Iwo Jima y después fue trasladado al hospital en estado de gravedad a Texas, donde aparentemente se está recuperando. Esto es lo que dice Estados Unidos. Recordemos que esa es la narrativa que utiliza también Israel sobre sus bajas, que es básicamente no mencionarlas o crear mitos de que están en recuperación, de que el enemigo fue exterminado. No, inclusive eh, alrededor de los hechos crear sucesos míticos, como el que está, o sea, exactamente. estaba celebrando, aquí tenemos una figura que opina mucho sobre política, que es militar en Puerto Rico, y ahí estaba salivándose el prepucio con el operativo militar, que si quedó cabrón y esto y lo otro, y es como que, brother, por favor, ¿sabes? Murieron un montón de gente y Sí. no todos los que murieron fueron militares, murió un montón de gente, se Sobre, explotaron casas, sobre 40 civiles pueden ser exacto. los estimados. Y un total más o menos alrededor de 100 personas. ¿Sabes? Que muchas de esas personas sí fueron personal militar y este tipo de cosas. Pero, mano, me parece que celebrar esto como, diablo, quedó cabrón. No, y son los mismos que No. cuando. El chiste es que son los mismos que. Son el mismo tipo de personas que cuando sucede lo mismo de otro lado, le dicen terroristas, Ah, no, claro. Sí, cuando la gente se sea, defiende, cuando la cuando gente se matan a uno defiende. solo, Exacto. No, Hamas, por ejemplo, Hamas, eso es culpa de cuando Hamas. la gente se defiende no queda cabrón. No, 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 que Al simplemente agresor le queda Hamas. cabrón. Al que se defiende o al que contraataca no le queda cabrón. Ok, sabemos por dónde va la cosa. Anyway, ¿vamos cerrando o nos queda mucho por hablar? Yo creo que lo único que nos quedaría, déjame chequear aquí en Bueno, la situación en Estados otro. Unidos es que mientras está pasando esta situación en el Caribe, y toda la intensidad con la Unión Europea que está llevando a cabo Trump respecto a Groenlandia, Estados Unidos está en un hervidero. O Eso sea, es es decir, colapso social lo totalmente. de ICE. ICE asesinó a una mujer en Minneapolis y hoy se Ujú. confirma que en Portland fueron asesinadas 2 personas por parte de ICE también, cosa que eleva las tensiones, ¿verdad? No sé si fueron asesinados, fueron heridas de bala de gravedad, pero esto eleva las tensiones que hay en los Estados Unidos, que en el caso de Minneapolis fue ahí donde precisamente mataron a George Floyd, ¿no? Correcto. Yo he visto el video como 138 veces de la muchacha dándole reversa al carro. Herido. Estoy Herido. verificando aquí. Sí. No, pero la muchacha a mí no se la mataron. Sí, eso fue así. No hay He nada ahí visto el que. video montones de veces, hay distintos videos desde distintos ángulos. Ella era una radical de Y izquierda, socialista, lo, comunista. lo que yo vi, lo que yo vi, ella no le estaba tirando el carro encima. Es que aunque. Es Eh, que. no sé, esta cuestión de coger y pegarle un tiro. Es que eso es lo que
Yo no trato de entender y por eso es que a veces ¿sabes? La gente no entiende por qué uno no es empático con estos agentes del orden. Es que se supone, en teoría, que el propósito de estas personas, ICE, la policía, tu trabajo es de-scale, tu trabajo es, Sí. o sea, tú se supone, si de tú a tú, por ejemplo, entre tú y yo nos podemos enredar los puños, pues tú y yo estamos peleando entre nosotros, pero se supone que la otra persona, Yo no sé pelear, yo voy a perder miserablemente si nosotros nos enredamos a los puños. pero se supone que si entra este otra ente, esta otra persona, se supone que sea como quien dice, el better person. Claro. Se supone que tenga una preparación para que cuando ocurran estas situaciones de enfrentamientos, pues tú tienes que poner, tanto que joden con la ley del orden, tú pones orden. Y se supone que tu trabajo es neutralizar, y el término neutralizar desde el punto de vista de que esta persona no sea una amenaza para mí y los que están a mi alrededor. Pero estos cabrones son trigger happy de que Call of Duty, boom, Sí. headshot. ¿Sabes por qué tú le estás? O sea, pues vamos a suponer hipotéticamente, vamos a darle la razón de que esta persona sí le tiró el carro, que no fue así, porque nunca lo hizo y eran muchos. Y de hecho, fue de manera bien violenta uno de ellos a abrirle el carro, porque esa es la otra cosa del ICE. El ICE no sigue procesos, rompiendo todo, ¿verdad? Todos los procedimientos de la misma policía. Cuando tú entras, que tú tienes que mandar el alto, si la persona no va a aceptar cosas, ellos simplemente llegan, stop, ¡pam! Y ábrete ahí en la puerta, y te abren la puerta, y si tú no le abres, muchas personas hasta mayores, señoras, mujeres con niños en carro, les rompen el cristal, le meten con el cabo de la pistola, con lo que sea, ellos irrumpen y se meten. Entonces, sucede esto con esta chica, y literalmente los tiros, y cuando ve los cristales fue a la cabeza. O sea, vamos a suponer que aunque fue una amenaza, pues mira, pues tienes el taser, le disparan en el brazo, vamos a suponer para que no pueda guiar. Literalmente le dispararon y fueron 3 de impacto. So, tú ves que el propósito es matarlo. O sea, el propósito no es que la gente se detenga para ir a no, no, aquí te vamos a matar. Y entonces ver también, para colmo, gente tan repudiable como cara de cera, Laura Loomer, que parece un monstruo y tiene como fucking 30 años, decir que, of course, La rumor parece que sí. y tiene como 35 años, tiene esa cabrona. Y entonces, para colmo, Como niños a Satanás. Cabrón. ella pone un tweet de Mira. 32 años, vete para el carajo, ¿sabes? What the Parecía fuck. Madame Bathory, luego la tipa medieval que se bañaba en la sangre de sus enemigos. Tuviste ¿cómo se dice? Brujas de Inglaterra, Witches, con Angelica Houston, 32 años, y pues regresando acá, ella puso el tweet, of course, she, her pronouns. O sea, como que, ¿qué carajo tú te estás alegrando de la muerte de alguien por simplemente el mero hecho de que si izquierda y whatever? Nada, pues. Eso es todo Randy, es algo bien encojonante porque, ¿verdad, mano? Como que no se supone que. Y esta persona, que conste, esta persona era una observadora, y era que había muchos observadores legales, porque se rumoró que ICE estaba en el neighborhood y ya. O sea, ella estaba moviéndose porque le dijeron muévete. ¿Sabes? Como Entonces, que. claro, espérate un momento. Si a ti te rodean el carro y tú tratas de irte, pues, si tu carro está rodeado, pues obviamente a alguien le va a tirar el carro encima porque tú te estás poniendo frente a un carro que está en movimiento. O sea, Y eso ha sucedido, y la cosa es que esos casos así sucedió en Puerto Rico. Sucedió, no sé si fue hace 1 o 2 años, en Carolina. 2 agentes de la policía también cogieron a un muchacho y lo pararon. lo recuerdo. Y lo grabaron en una camarita exactamente, y que le tiraron y lo mataron. Quedaron feos. Lo dejaron desangrando, y eso, quien cubrió mucho eso fue, entiendo que es Kilómetro Cero, creo que es Kilómetro cero. ¿verdad? La fundación que brega con esos casos. ¿Sabes que no sé si el CIC o el CRADIC tiene personas contratadas para exclusivamente hacer comentarios en la página de Facebook de Kilómetro Cero y enviarle mensajes directos? Tienes que pegarte más al mic porque estás ahí. Sí, enviar Aprende de Joe Rogan, pégate el Rogan Effect. el, este, ay, Dios Fotutos mío, escribiendo. Fotutos. Yo creo que la policía contrata Fotutos para comentar la página de Kilómetro Cero, porque yo veo los comentarios, yo he colaborado con Kilómetro Cero en otras actividades y eso, entonces he visto comentarios que les hacen, he visto mensajes directos que les hacen unas cosas feísimas y uno sabe, es que se sabe que Agente. son gente de la policía de Puerto Rico, loco, son gente de la policía de Puerto Rico, son agentes de la policía de Puerto Rico o gente contratada por la policía de Puerto Rico, entonces se dedican a monitorear la página de Kilómetro Cero y cada vez que publican algo le envían unos mensajes directos horribles, unos insultos en los comentarios, una cosa horrible. Saludos al Colegio de Kilómetro Cero. Anyway,
vamos a seguir, ¿verdad? Como dicen todos los políticos inútiles que no saben qué carajos hacer y saben que no tienen poder alguno político, vamos a seguir monitoreando la situación. Estamos aquí monitoreando la situación y una llamada por Zoom. A ver qué sucede en Venezuela, pero definitivamente la doctrina Monroe y las épocas de imperialismo más recalcitrante de los Estados Unidos desde el siglo XIX están de vuelta a un nivel de no disimular que ni en la Guerra Fría. Que ni en la Guerra Fría. O sea, ya tienes un presidente diciendo abiertamente que queremos los Mira, recursos de tal o cual país y queremos anexarlo. disculpa que te corrija, pero ahora es Don Roe. El Down Road Ahora Doctrine. es Don Roe Doctrine, ya no es Correcto, Monroe. porque como mencioné ahorita, mucha de esta cuestión de la política exterior y la proyección de discursos es ego. Un montón de eso es ego, señoras y señores. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ir cerrando, ¿verdad, Corillo? Cerramos Sí, sí. Cerramos, con los acontecimientos en pleno desarrollo. en pleno desarrollo. Seguiremos monitoreando la situación. Corillo, gracias por estar con nosotros. Este año 2026 vamos a seguir, ¿verdad? A tratar de ser consistentes con el output odio decir la palabra contenido, con el output de episodios y notas Episodio, sí, episodios y sí, notas sí. al cárcel. Y también juramos, ya hay algo por ahí que va a estar a punto de, ¿verdad? de comenzar. Vamos a diversificar nuestro portafolio en cuanto al tipo de episodio y nota al cárcel y temas que nosotros discutimos y eso. Así que le deseamos un feliz año. Nos vemos en el próximo episodio o nota al cárcel o cualquier otra cosa que surja primero. Y nada, por ello, con esa hemos sido con ustedes. El plan de contingencia. Esta debe ser nuestra respuesta a obsesionados por escenarios apocalípticos. Un otro fin del mundo es posible.